Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que está dando mucho de qué hablar, especialmente para los fans de las series turcas y del romance inesperado. Vamos a desgranar esa química que nos ha sorprendido a todos entre Mert Ramazan-Demir y Afra Sarıoğlu, sobre todo después de verlos juntos en su nueva película. Sí, esa pareja que conquistó nuestros corazones en pantalla, y que ahora nos llega con una propuesta cinematográfica que promete dejarnos con la boca abierta. ¿Están listos para descubrir qué hay detrás de esa conexión tan especial? Si son fans de ellos o si simplemente les gusta el buen cine y las historias que te atrapan desde el primer minuto, este vídeo es para ustedes. Antes de empezar, recuerden darle ese botón de suscribir si aún no lo han hecho, y activar la campanita para no perderse nada de lo que publicamos. Nos ayudan un montón y nos motivan a seguir trayéndoles contenido de calidad. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Cuando pensamos en Mert Ramazan-Demir y Afra Sarıoğlu, es casi imposible no evocar sus roles en Yalan. La serie fue un fenómeno y gran parte de su éxito se debió, sin duda alguna, a la química palpable entre Ferit y Seyran. Era una de esas parejas que te hacían sufrir, te hacían suspirar, te hacían gritarle a la pantalla, y sobre todo, te hacían creer en el amor, aunque fuera un amor complicado y lleno de altibajos. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban, todo gritaba conexión real. Y claro, como espectadores empezamos a especular, a desear que esa magia se trasladara a la vida real o al menos, que se repitiera en otros proyectos. Y aquí es donde entra su nueva película. Porque el título, La química que no te esperas en su peli, no es casualidad. Nos prometieron algo diferente, algo que iría más allá de lo que ya conocíamos. Y spoiler alert, lo cumplieron. Lo fascinante de este dúo es cómo han sabido reinventarse. Si bien en Yalan vimos una dinámica de atracción, tensión y eventual amor surgido en un contexto muy específico, en esta nueva producción se nos presenta un escenario completamente distinto. Olvídense de las mansiones, de los conflictos familiares a gran escala, de las intrigas palaciegas. Aquí la química se construye de otra manera, a través de matices, de silencios cargados de significado, de una complicidad que se siente más íntima y, para muchos, más sorprendente. Una de las cosas que más me llamó la atención es cómo Mert Ramazan-Demir ha logrado salir de la piel de Ferit. Sabemos que los actores son capaces de interpretar diferentes roles, pero a veces, la sombra de un personaje icónico es difícil de esquivar. Sin embargo, en esta película, Mert nos sorprende con una interpretación más sutil, quizás más madura. Sus expresiones faciales transmiten una profundidad que antes solo intuíamos, y esa vulnerabilidad que logra proyectar crea una conexión instantánea con el personaje y, por extensión, con Afra. Y hablando de Afra Sarıoğlu, ella sigue demostrando por qué es una de las actrices más talentosas de su generación. En esta película, Afra no solo se luce con su belleza, sino con una actuación que es puro corazón. Vemos en ella una versatilidad que la hace brillar, adaptándose perfectamente a la nueva dinámica con Mert. Si bien en la serie a menudo la veíamos defendiéndose, luchando contra las adversidades, en esta película observamos facetas de su personaje que son más introspectivas, más sensibles. Y esa entrega total al papel es lo que hace que la química con Mert se sienta tan auténtica. Lo interesante de esta química que no te esperas, es que no se basa únicamente en la atracción física o en los diálogos explosivos. Va más allá. Se nutre de la confianza mutua que como actores han desarrollado. Imaginen el trabajo detrás de cámaras, la cantidad de ensayos, las conversaciones para entender a sus personajes y la historia que quieren contar. Esa conexión profesional, esa complicidad artística, es lo que muchas veces se traduce en esa magia que vemos en pantalla. Y en esta película, esa complicidad se siente más madura, más sólida. No quiero revelarles mucho sobre la trama para no arruinarles la experiencia, pero sí les puedo decir que la película explora temas que tocan las fibras sensibles. Habla de las segundas oportunidades, de la sanación, de cómo dos personas pueden encontrarse en el momento justo, cuando quizás menos lo esperan. Y la forma en que Mert y Afra abordan estas temáticas es simplemente conmovedora. Sus interacciones son naturales, fluidas, y en ningún momento se sienten forzadas. Es como si realmente se conocieran de toda la vida, o como si estuvieran descubriendo algo nuevo y hermoso juntos. Además, la dirección y el guión juegan un papel crucial en resaltar esta química.
A menudo las escenas más íntimas no son las que tienen más diálogos, sino las que se basan en miradas, en gestos pequeños, en a cercanía física que transmite más que 1000 palabras. Y en esta película, los directores han sabido capturar esos momentos a la perfección. Hay una delicadeza en la forma en que filman a Mert y Afra que te envuelve, te hace sentir parte de su historia, de su intimidad. Pensemos también en la evolución de sus personajes. Si en la serie veíamos a dos personas atrapadas en circunstancias complejas, aquí quizás se les presenta la oportunidad de ser ellos mismos, de explorar una conexión más pura. Y esa libertad les permite mostrar facetas de su personalidad y de su talento que antes no habían tenido la oportunidad de explorar con tanta intensidad. La química se siente fresca, renovada, y eso es algo que los fans agradecemos enormemente. Muchos nos preguntábamos si serían capaces de replicar esa chispa. Y la respuesta es un rotundo sí. Pero no la replicaron, la transformaron. La adaptaron a un nuevo contexto, a una nueva narrativa, y el resultado es algo que nos ha cautivado de una manera diferente, pero igual de poderosa. Es la prueba de que su talento va más allá de un solo papel o de una sola serie. Son actores con mayúsculas, capaces de crear magia en cualquier escenario. Y algo que también es importante destacar es la confianza que proyectan entre ellos. En una actuación, la confianza es fundamental. Saber que tu compañero te va a respaldar, que va a estar ahí para ti en cada escena, permite que te liberes y des lo mejor de ti. Y esa confianza se ve claramente reflejada en la forma en que interactúan en pantalla. Se nota que se respetan, que se admiran, y eso es una base sólida para cualquier relación, ya sea en la ficción o en la vida real. En resumen, esta nueva película de Mert Ramazan-Demir y Afra Saraoglu es un testimonio de su talento y de la evolución de su conexión como actores. Han logrado sorprendernos, superando las expectativas que teníamos después de su exitoso paso por la televisión. La química que comparten es más madura, más sutil, pero igual de cautivadora. Han demostrado que pueden salirse de su zona de confort y ofrecernos historias que nos llegan al corazón de maneras inesperadas. Han logrado crear personajes con los que nos identificamos y una relación que se siente real y profunda. Y esto es todo por hoy, queridos espectadores. Espero que este recorrido por la sorprendente química de Mert Ramazan-Demir y Afra Saraoglu en su nueva película les haya resultado tan interesante y entretenido como a mí. Hemos analizado cómo han sabido reinventarse, cómo su conexión va más allá de lo que conocíamos, y cómo su talento individual y conjunto brilla con luz propia en este nuevo proyecto cinematográfico. Ha sido un placer compartir este análisis con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. De verdad, su presencia aquí significa mucho para nosotros. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Ya vieron la película? ¿Qué les pareció la química entre Mert y Afra? ¿Superó sus expectativas? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido, no olviden darle un buen like a este vídeo, compartirlo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que sea fan de ellos o que disfrute del buen cine. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos muy pronto con más contenido que les va a encantar. Hasta la próxima.